Bien, jóvenes, vamos a continuar. Este texto queda pendiente, ese texto sobre la píldora del día siguiente, ¿no es cierto? Así que concreto, no es abortiva, ¿sí? Aquí tenemos esta contraposición, esta tensión argumentativa, ¿sí? Y tenemos algunas preguntillas. Luego tenemos un texto mixto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero antes, para no quedarnos sin el pasaje en inglés, ¿no es cierto? Vamos a eh, resolver este textito, ¿ok? What is quantum physics? ¿Cierto? ¿Qué es la física cuántica? ¿De qué va la física cuántica, jóvenes? ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Vamos a develar eso. What is quantum physics? Pop, simply, ¿no es cierto? Pocas palabras. It is the physics, la física that explains, que explica how everything works. Cómo, lo voy a decir de manera literal, ¿no? Cómo todo trabaja, ¿no? Cómo cada cosa trabaja, o sea, cómo funciona todo. Esa sería la traducción no literal. The best description we have, la mejor descripción que tenemos, of the nature, de la naturaleza, of the particles, de las partículas, that structure matter, que estructura la materia, que estructura la materia, and the forces with which they interact, y las fuerzas con las cuales interactúan, ¿cierto? Entonces, esta sería la primera parte del texto, ¿no? Vamos a partir de la pregunta, what is quantum physics? ¿Qué es la física cuántica? ¿No es cierto? Ahí está el verb to be. Eso es muy importante para delimitar justamente toda la estructura. What is, ¿qué es quantum physics? La física cuántica. Pat simply. Acá la palabra pat es ponlo o pon, ¿no? Pon simplemente, esa sería la traducción literal, ¿no? O sea, dicho de manera simple, podríamos nosotros traducirlo así. Iris es, ¿no es cierto? Aquí está el otro verbo principal, ¿sí? Iris, vamos a resaltarlo. The physics, la física, that, y este that vamos a colocarlo con otro color, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es un subordinante, ¿ya? That es un subordinante, así que coloquémoslo de colorcito amarillo, digamos, ¿ok? Ahora vamos a resaltar. Entonces, that, que, no se olviden de este that, por favor, es un subordinante. That, ahí está. ¿Ok? Está that explain, y aquí está el verbo, ¿no? Explica, explica, explains, explica. Es el verbo subordinado, ¿no es cierto? Explica. How, cómo, everything works. Les había dicho everything, cada cosa, como todo, works, trabaja. Esa sería la traducción literal, ¿no? Es la física que explica cómo funciona todo, ¿no es cierto? Dos puntos. The best description, la mejor descripción, we have. Aquí no hay un subordinante, no hay un qué, ¿no? The best description, ¿no es cierto? La mejor descripción que tenemos, ¿no es cierto? Porque es we have, nosotros tenemos, of the nature, de la naturaleza, of the particles, de las partículas. Y nuevamente otro that, vean ustedes aquí. ¿Sí? That, colocarlo amarillito nuevamente, la mejor descripción que tenemos sobre la naturaleza de las partículas que estructura, structure, structure, que estructura, ¿cierto? La materia, matter, and the forces y las fuerzas with
con which, las cuales, they interact, interactúan, ¿ok? Entonces, esa es la, digamos, el tenor, digamos, de este primer párrafo del texto, ¿no es cierto? ¿Qué es la física cuántica? Dicho en términos simples, es la física que explica cómo funciona todo. La mejor descripción que tenemos sobre la naturaleza de las partículas que estructuran la materia, ¿no es cierto? Y las fuerzas con las cuales interactúan. Listo, ahí está. Muy llano, muy palmario, me parece que no hay punto de discusión aquí. Acá de todas maneras voy a colocar este which, que es un subordinante, lo voy a colocar aquí con amarillito, ¿estamos de acuerdo? Las cuales sería aquí. They interact, interactúan, ¿cierto? ¿Cómo no? Ahí está. Y este sería el verbo, ¿no? Este sería el verbito, así de concreto. Bueno, vamos a continuar. Permítame por favor aquí resaltar estos verbos. Luego dice aquí, quantum physics, ¿no es cierto? Quantum physics, la física cuántica, underlies, ¿ok? Underlies how atoms work. Underlies how atoms work, ¿no? La física cuántica subyace, underlies, underlying y es subyacente, ¿no es cierto? Subyace, esto lo vamos a colocar de color rojo porque este es un verbo bastante complejito, les voy a decir, ¿eh? Un verbo bastante complejito, no es un verbo simple. Underlies, subyace, es decir, que está detrás de, ¿no? La física cuántica subyace, ahorita voy a explicar esto de aquí, subyace a cómo atoms work, los átomos funcionan, ¿no es cierto? A cómo los átomos funcionan. Ahí está. How atoms work. Los átomos funcionan. ¿Está? Bien. Este sería pues el verbito subordinado, ¿cierto? Vamos a colocarlo de color amarillo. Ahí está. Listo. And so, why chemistry and biology work as they do. O sea, and so, y entonces, why chemistry and biology, ¿por qué la química y la biología work, funcionan, as, como, they do, lo hacen? ¿Ok? Muy sencillo aquí, muy sencillo. Y entonces, why, ¿por qué? Chemistry and biology, la química y la biología, work, funcionan, as, como, they do, como hacen, así de concreto. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? You, me, and the gate posts. Okay, you, me, and the gate post. O sea, tú, yo y el poste de la puerta. ¿Cierto? At some level, at least. Al menos en algún nivel. ¿Cierto? We are all dancing to the quantum tune. Eh, todos estamos bailando al son de la melodía cuántica, ¿no? Al ritmo de la melodía cuántica. You, me, and the gate post. O sea, tú, yo y el poste de la puerta, ¿sí? At some level, en algún nivel, at least, al menos, we are all, todos estamos,
Dancing to the quantum tune. Al ritmo, ¿no es cierto? Todos estamos bailando al ritmo cuántico. ¿Sí? If you want to explain, si quieres explicar how electrons move, cómo los electrones se mueven through a computer chip, a través de un chip de computadora. How protons of light, como los protones de luz, get turned to electrical current in a solar panel of or amplify themselves. ¿Ok? Como los protones de luz, ¿sí? O los fotones de luz, photons, los fotones de luz, get turned to electrical current, se convierten, se transforman en corriente eléctrica in a solar panel, en un panel solar, or amplify themselves, o se amplifican ellos mismos in a laser, en un láser. Or even, o incluso, just how, ¿cierto? Como the sun keeps burning, el sol sigue ardiendo. You will need, necesitarás, o necesitas, sí, tú necesitarás, to use, utilizar quantum physics, la física cuántica. Un texto muy simpático, ¿eh? Vamos aquí, ¿no? Como, había colocado yo protons, y no son protons, sino photons, como photons of light, los fotones de luz, get turned, se convertirán to electrical current, en corriente eléctrica, in a solar panel, en un panel solar, or amplify themselves, o se amplificarán in a laser, en un láser. Or even, o incluso, just how, como, the sun keeps burning, el sol seguirá ardiendo. You will need, necesitarás, to use, utilizar, quantum physics, la física cuántica. Si quieres explicar esos fenómenos, o sea, si quieres, por ejemplo, explicar cómo los electrones se mueven a través de un chip de computadora, por ejemplo eso. Si tú quieres explicar, se me ocurre en este momento, cómo se amplifican, ¿no es cierto?, los fotones de luz, cómo cambian a corriente eléctrica en un panel solar, o se amplifican en un láser, o incluso si quieres explicar por qué el sol sigue ardiendo. Han pasado millones de años y sigue ardiendo el sol a una intensidad macabra. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, para poder explicar esos fenómenos necesitarás, ¿no es cierto?, utilizar la física cuántica. ¿Ok? Luego dice aquí, the difficulty, la dificultad, and for physicists, y para los físicos, ¿no es cierto? The fun, ¿ok? O sea, la diversión, ¿ok? Starts here, comienza aquí. ¿Ok? Repito, the difficulty, la dificultad, and for physicists, the fun, y para los físicos, la diversión, starts here, comienza aquí. Y este es el verbo principal, ¿no es cierto? Este es el verbo principal, el verbo stars. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí de colorcito rosado. ¿Ok? Ahí está. Un segundito, por favor. Un segundito. Un microsegundo. Vamos a seguir acá. Este es el verbo, ¿ya? El verbo principal. A ver, dame un segundito. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Dice luego aquí, to begin with, there is no single quantum theory. ¿Cierto?
Em, to begin with, ¿no es cierto? Es para empezar, there is no single quantum theory. No existe una única teoría cuántica. ¿Ok? Entonces, aquí lo literal sería to begin, para empezar, with, con. Esa sería la traducción literal, ¿no? Para empezar con. Esto lo podríamos traducir de forma no literal, por supuesto, como en principio, ¿no? Para comenzar, algo así. ¿Ok? There is there is no existe, no hay single quantum theory, una teoría, una única teoría cuántica. ¿Sí? But to understand how things work in the real world, ¿no? Pero para comprender cómo funcionan las cosas en el mundo real, pero, to understand, para comprender how things work, cómo las cosas trabajan, cómo las cosas funcionan in the real world, en el mundo real, quantum mechanics, la mecánica cuántica, must be combined with other element of physics. ¿Okay? La mecánica cuántica puede combinarse, ¿no es cierto?, con otros elementos de la física. ¿Eh? Puede combinarse entonces con otros elementos de la física. Em, debe combinarse con otros elementos de la física, perdón. ¿Sí? Principalmente, Albert Einstein Special Theory of Relativity, ¿no? Especialmente, principalmente con la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, which explains, la cual explica, what happens, qué ocurre, when things move very fast, ¿no? When things, cuando las cosas se mueven very fast, muy rápido. To create what are known as quantum field theories, ¿no es cierto? Para crear lo que conocemos como las teorías, ¿no es cierto?, cuánticas de campos. Hay varias perspectivas. Entonces, hay que introducir la mecánica cuántica, hay que introducir la teoría de la relatividad especial de Einstein, ¿no es cierto?, que explica, which explains, what happens, qué ocurre, when things move very fast, cuando las cosas se mueven muy rápido, ¿no? ¿Qué ocurre cuando las cosas están moviéndose, pues, por ejemplo, a la velocidad de la luz, ¿no? To create, para crear, what are known, lo que conocemos, lo que se conoce, as quantum field theories, la teoría cuántica de campo, ¿no? Las teorías cuánticas de campos. ¿Está? Seguimos. ¿Está? Vamos entonces con la resolución de las preguntas, jóvenes. ¿Sí? Vamos rápidamente con la resolución de las preguntas. Y dice así, ¿no? Dice así. Mainly, the passage is about. Principalmente, el texto trata sobre, ¿no? Bueno, vamos a determinar aquí cuál es la clave correcta. ¿Sí? Alternativa A. Link, el vínculo, la relación between, entre quantum physics, la física cuántica, and Einstein's views, y los puntos de vista de Einstein, trata sobre eso. Growth, el crecimiento, from simple atoms, de átomos simples, to complex human beings, a seres humanos complejos. Difference, la diferencia, between quantum physics, entre física cuántica, and field theory, y la teoría de campos. Importance and some branches of quantum physics, la importancia y algunas ramas, ¿no es cierto?, de la física cuántica. Y finalmente, best description we could have, la mejor descripción que podríamos tener with about structures, acerca o sobre las estructuras. ¿Cuál creen ustedes que es la clave correcta en esta primera pregunta, maestros cachimbos? A ver, vamos con la primera pregunta entonces.
Bien, a ver qué me dicen, jóvenes, qué me dicen sobre la primera pregunta. En la número 1 la clave es la D, efectivamente. Importance and some branches of quantum physics, ¿no? O sea, la importancia y algunas ramas de la física cuántica, como por ejemplo la física cuántica de campos, ¿no? Es una subteoría, digamos así, ¿no? Ahí está. Ahora dice aquí, the phrase dancing to the quantum tune connotes, ¿no? La frase danzando en el ritmo cuántico, ¿no? Connotes, ¿qué connota? Assurance, agreement, dependence, movement, development, ¿no? Seguridad, assurance, agreement, acuerdo, dependence, dependencia, movement, movimiento, development, desarrollo. ¿Cuál es la clave correcta? En la número 2. Creo que también es sencillo determinar ahí cuál es la clave, ¿no? Me dice por ahí, estimado Rodrigo Sebastián, que la clave es la D, o sea, movement, movimiento. No, no es movimiento. Todo lo que nosotros hacemos, porque aquí nos dice claramente que escúchame bien, ¿ah? Nos dice que la teoría cuántica explica cómo funciona todo, ¿ok? Eso es lo que explica, cómo funciona todo, repito. Y si la física cuántica explica cómo funciona todo, ¿no es cierto? Es porque cada paso que nosotros damos, cualquier explicación del mundo natural y del universo se puede explicar a través de la física cuántica. Y si eso es así, no significa que danzar al ritmo cuántico implique que nosotros nos movemos. No, es una metáfora que indica qué cosa. Indica qué cosa. Por ahí me dicen la E. Desarrollo, menos. No puede ser desarrollo. Vamos. Todo se explica al ritmo cuántico. Cualquier fenómeno se explica a través de la física cuántica. ¿Cuál es la clave? No es la D, tampoco es la E, Satomi. Si todo se explica a través, ¿no es cierto?, de la física cuántica, entonces, claro, pues Camila, muy bien. Entonces hay una relación de dependencia, pues porque todo depende de qué? De la física cuántica, así de concreto. Dependence. About quantum mechanics. Sobre la mecánica cuántica. We can infer that. Podemos inferir qué. Sobre la mecánica cuántica podemos inferir que must exclusively require one kind of relativity to exist. ¿No es cierto? Debe requerir exclusivamente, más debe exclusivamente require, requerir one kind, un tipo of relativity, de relatividad to exist, para existir. Letter B, can explain, puede explicar. Why, ¿por qué? The sun keeps burning interminably. ¿Cierto? El sol permanece ardiendo o sigue ardiendo interminablemente. Letter C, is far, está lejos. From being, de ser, an independent field, un campo independiente of knowledge, del conocimiento. Could become archaic if Einstein theory is complete. Podría volverse arcaica si la teoría de Einstein es completa. Must need, debe trabajar, must need to work, necesita
Must need debe necesitar. No sé, eso es un enredo esto. Must need debe necesitar to work, trabajar with the chemistry to be useful, con la química para ser útil. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Pregunta número 3. ¿Cuál es la clave? Hay una parte del texto que quiero que por favor les quede claro aquí, ¿no? Miren lo que dice acá. Miren lo que dice aquí. Ahí está. But, pero, to understand, para comprender how things work, cómo funcionan las cosas in the real world, en el mundo real, quantum mechanics, la mecánica cuántica, must be combined, debe estar combinada o debe combinarse with other elements of physics, con otros elementos de la física. O sea, la mecánica cuántica no puede aparecer sola, tiene que combinarse con otras ramas de la física, por ejemplo, fundamentalmente con la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, ¿no es cierto? La cual explica qué ocurre cuando las cosas se mueven muy rápido. ¿Sí? Ahí está, esa es la idea. Dicho esto, entonces, ¿cuál sería, no es cierto, la clave en esta pregunta número 3? ¿Cuál sería la clave? A ver, vamos. Vamos, jóvenes, reaccionen, actívense. ¿Cuál sería la clave ahí, por favor? Bien, jóvenes, vamos, vamos, no se duerman. ¿Cuál es la clave ahí? Me parece que colapsaron, ¿ah? Is far from being, está lejos de ser, an independent field, un campo independiente of knowledge del conocimiento. Claro, porque requiere otras ramas de la física, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica no es que sea pues una rama independiente, para nada. Le dice aquí que requiere de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Bien, ahí está. Entonces la clave correcta es la C, así de concreto. Vamos con la pregunta número 4. It is compatible to say, es compatible afirmar that physicists, que los físicos that study quantum physics, que estudian la física cuántica, had to study, tenían que estudiar, ¿no es cierto? O tuvieron que estudiar. ¿Eh? Eh, had to study chemistry and biology, ¿no es cierto? Tuvieron que estudiar química y biología to approach, para aproximarse, that field, a ese campo. Find, encontraron, los físicos, ¿no? The complexity involved in quantum physics exciting, la complejidad involucrada en la física cuántica eh, are obstinate, alternativa C, son obstinados, followers, seguidores of Einstein theory of relativity, de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿cierto? Um, consider that physics has already explained it everything. Consideran que la física eh, ya ha explicado todo. Finalmente, concentrate, se concentran exclusivamente
on objects of microscopic size, en objetos de tamaño microscópico. No. ¿Ok? Entonces, la clave aquí, en esta pregunta, la número 4, la número 3, me dicen la A por ahí. No, no es la A. ¿Ok? ¿Cuál era la A? A ver. Más exclusively requiring que. No, 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 no. Dice que requiere ahí exclusivamente, debe requerir exclusivamente un tipo de relatividad para existir. No, pues. La mecánica cuántica se nutre, digamos, de varios marcos de conocimiento, ¿no? Pues no es exclusivamente. Aquí nos dicen, por ejemplo, la teoría de la relatividad especial de Einstein es una de las ramas, ¿no? ¿Ok? It is compatible to say that physicists that study quantum physics, ¿no? Es compatible afirmar que los físicos que estudian la física cuántica, la clave correcta aquí en la pregunta número 4 es la B, ¿no? Find, encuentran la complejidad involucrada en la física cuántica, ¿no es cierto? Emocionante, excitante, ¿sí? Aquí en el texto dicen que, y esto tiene aquí, ¿no? La dificultad, and for physicists, the fun, ¿no? Ahí está. La dificultad y para los físicos, la diversión. Starts here, empieza aquí, ¿no es cierto? To begin with, en principio, para empezar, there is no single quantum theory, ¿no? No existe una única teoría cuántica. Ojo con eso. ¿Ya? Ahí tenemos una serie de tendencias de esta física cuántica. Entonces la clave correcta es la B. Y finalmente, if Albert Einstein had not been able, si Albert Einstein no hubiera sido capaz to propose, de proponer, the special theory of relativity, la teoría especial de la relatividad. ¿Qué hubiera ocurrido? Repito, si Albert Einstein, if Albert Einstein, si Albert Einstein had not been able, no hubiera sido capaz to propose, de proponer, the special theory of relativity, la teoría especial de la relatividad. Entonces vamos con la A. Quantum physics, la física cuántica, would only be, solo sería capable to elucidate large scale phenomena. Solo sería capaz de dilucidar, ¿no es cierto?, los fenómenos de gran escala, o los fenómenos a gran escala. Ese es en cuanto a la A. ¿Sí? Luego dice aquí, he would try, intentaría, to redevelop, ¿sí? Aquí ese redevelop es volver a desarrollar. His approach, su aproximación, to general relativity, a la relatividad general, to explain, para explicar, physics, la física. ¿Ok? Intentaría volver a desarrollar su aproximación, su enfoque, su perspectiva de la relatividad general para explicar la física. Alternativa C, the development of quantum field theories, ¿no? El desarrollo de la teoría cuántica de campos. Would have been, habría sido, very problematic, muy problemático. Repito aquí, the development, el desarrollo of quantum field theories, de las teorías cuánticas de campos, would have been, habrían sido, very problematic, muy problemáticas, o muy problemáticas, ¿no? Porque es el desarrollo. Mucho of the knowledge, del conocimiento about chemistry and biology, sobre la química y la biología, would have been, ¿no es cierto?, habrían sido in vain, en vano. Finalmente, we would be able, seríamos capaces, to explain, de explicar, exclusively, exclusivamente, the properties of photons,
and neutrons. Las propiedades de los fotones y los neutrones. Muy bien. ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta número 5? ¿Qué hubiera ocurrido, no es cierto? ¿Qué hubiera ocurrido si la teoría, si Albert Einstein no hubiera sido capaz de proponer la teoría especial de la relatividad? Es muy sencillo eso, ¿eh? Y se enfoca estrictamente en el último párrafo. ¿Ok? En el último párrafo nos dice lo siguiente, miren, muy sencillo. Dice lo siguiente aquí. ¿Eh? But to understand, para comprender, pero para comprender how things work, cómo funcionan las cosas en el mundo real, in the real world, quantum mechanics, la mecánica cuántica, must be combined with other elements of physics. Debe combinarse con otros elementos de la física. Principally, Albert Einstein's special theory of relativity, especialmente con la teoría de la relatividad especial de Einstein, which explains, la cual explica what happens, qué ocurre when things move very fast, la cual explica cuando las cosas se mueven muy rápido. To create, para crear, what are now, lo que conocemos as quantum field theories. Las teorías, ¿no es cierto? Eh, las teorías cuánticas de campos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave aquí en la pregunta número 5? Si la teoría o las teorías, ¿no es cierto? Eh, cuánticas de campos requieren de la teoría especial de la relatividad y Albert Einstein no hubiera sido capaz, pues, de crear esa teoría de la relatividad especial, me parece que la clave es bastante palmaria aquí. El desarrollo de las teorías cuánticas de campos habrían sido muy problemáticas. Claro, habría sido muy problemática. Sería pues bastante complicado pensar en una teoría cuántica de campos, ¿no es cierto? Hubiera sido problemático si no se hubiera creado pues la teoría de la relatividad especial. ¿Por qué razón? Porque la teoría de la relatividad especial, por supuesto, se vincula, se asocia con esta teoría o la creación, la gestación de esta teoría de campos, ¿no es cierto? Así de concreto. Bueno, eso es en lo que concierne al texto número 1 en inglés. Vamos ahora con el texto que quedó pendiente en la sección 1, sección B, perdón, ¿cierto? Vamos con el texto que quedó pendiente aquí. Y en los pocos minutos que nos quedan, ustedes mismos son, por favor, vayan viendo, voy a bajar esto un poco, vayan viendo cuáles serían las claves. Voy a colocarlo en 110 o 115 está bien. Ahí está perfecto. Vamos con las tres primeras preguntas. Mientras tanto, voy colocando las claves, ¿no es cierto? Efectivamente, Rodrigo, voy a colocar las claves de los últimos textos. ¿Sí? Entonces, vamos. Voy planteando las claves aquí, ¿eh? Sección B, texto 2. Deme un segundo, por favor.
Muy bien, jóvenes, vamos entonces con la resolución de este texto número 1 de la sección B. Vamos a ir discutiendo clave por clave, ¿ok? Entonces aquí, en la primera pregunta, ¿no es cierto? Se enfoca pues en la discusión, ¿no? ¿Cuál sería eh, el aspecto discrepante, digámoslo así, el aspecto controversial? ¿Ok? Entonces, por aquí ya había adelantado Gladys que la clave correcta es la D, ¿no es cierto? Lamentablemente no es la D, maestra. El uso inadecuado de la píldora del día siguiente, no. En realidad lo que se discute es, tomar la píldora del día siguiente constituye pues aborto o no constituye aborto. Es lo que se preguntan aquí, lo que genera la tensión argumentativa. ¿Existe aborto o no existe aborto si se utiliza la píldora del día siguiente? Eso no tiene que ver con el uso inadecuado o el uso adecuado. Tiene que ver con el efecto abortivo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el efecto abortivo en rigor. Entonces, ¿sí? Entonces, no tiene pues nada que ver con que sea adecuado el uso o inadecuado el uso, ¿no es cierto? Para el texto A no es abortiva, simplemente posterga el proceso de fecundación. Para el texto B sí. ¿Por qué razón? Porque impide la implantación del óvulo ya fecundado, ¿no es cierto? Y para el texto B, ese es causal de aborto, ¿no es cierto? Ahora, en el texto A se emplea la expresión tercer efecto, vamos aquí arriba, ¿cierto? Tercer efecto, ahí está. Además, dice acá, el espesamiento del moco del cuello uterino y del tracto reproductivo impide el transporte del espermatozoide. Estos son los efectos reconocidos. No existe el llamado tercer efecto. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer efecto? Justamente lo que el autor niega, a saber, el efecto abortivo. Solo hay dos claves nada más aquí posibles, la A y la B, aborto, aborto, ¿no es cierto? ¿Cuál sería en consecuencia, maestros, cachimbos, la clave en la pregunta número 2? Muy sencillo, porque aquí nos dicen rigor y nos piden el antónimo de rigor, y el antónimo de rigor es en efecto imprecisión. Muy bien, muy bien, perfecto. La clave correcta es la A. ¿Eh? Tercer efecto, insisto, es el aborto. Y es un tercer efecto que, por supuesto, el autor del texto A niega, dice que no existe tal efecto, ¿no es cierto? Y nos pide luego el antónimo de rigor. Se trata de una entidad con rigor pleno de escrupulosidad, ¿no es cierto? ¿Cómo no? El antónimo sería pues imprecisión, informalidad, qué sé yo. Sobre los mecanismos de acción del AOE, es incompatible con el texto A sostener que. Sobre los mecanismos del AOE. Los mecanismos del AOE básicamente nos remiten a qué, de manera concreta, de manera puntual, nos remiten a la postergación de la ovulación, así de concreto, ¿no es cierto? Eso quiere decir que detiene el proceso, o sea, el proceso se ve impedido de continuar su desarrollo, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la clave correcta? ¿Cuál sería la aseveración incompatible? A ver qué me dicen mis queridos cachimbos en el caso de la número 3. Por ahí me dicen que es la A. Restringen el acceso del espermatozoide al útero. No, no, maestro, ¿qué les pasa? No, ¿ok? Eso no sería incompatible. ¿Cuál sería la clave? En la número 3, la clave correcta sería, ¿no es cierto? La C, provocan la ralentización del proceso de ovulación, ¿cierto? No provocan, no se vuelve más lento el proceso de ovulación, para nada. Impiden el proceso en rigor. No es que lo vuelvan lento. Pero la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta número 4. Se puede colegir el texto 1B sobre el ingreso de productos farmacéuticos en los Estados Unidos, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta número 4?
Aquí en el texto nos dicen que eh, hay ciertas instituciones, ¿no? La FDA es una de ellas, ¿no? Food and Drugs Administration, y la EMEA también, Medicines Agency, que es otra de las instituciones, ¿no? Y se señala aquí que esta FDA está integrada por un equipo de científicos, ¿no es cierto?, que brindan pues información desde los productores e investigadores que quieren sustentar el ingreso de un determinado producto al mercado norteamericano. No son los que dan el visto bueno, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí la pregunta está enfocada en lo siguiente, ¿no? El ingreso de productos farmacéuticos en los Estados Unidos, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender? Va a depender, ¿no es cierto?, en última instancia, de la aquiescencia, o sea, el consentimiento, ¿sí?, la aprobación, si se quiere, de la FDA. Y la FDA está conformada por un conjunto, un ejército de científicos que son los que determinan si es correcto o no que esto, ¿no es cierto?, forme parte, pues, de los productos que se expenden en los Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si no existiera un organismo supervisor de fármacos a nivel mundial como la FDA? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría? Bien, aquí me parece que hay una pregunta que es clara, ¿no? Eh, la D, me dicen por ahí, en la número 5, la salud mundial se enfrentaría a graves contingencias. No, porque recuerden que la FDA no es la única, también está la EMEA, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, el de mayor prestigio es la FDA, ¿qué pasaría si este organismo supervisor no existiera? Si la FDA no existiera, entonces quien tomaría su lugar sería, por supuesto, la EMEA. ¿Sí? Sería la EMEA. Ahí está. ¿Sí? Tendría, si está aquí, tendría que pasar pues a formar parte de sus labores o de su espectro consultivo, y entonces adquiriría un protagonismo que en este momento tiene más bien la FDA, ¿no? Pero al no existir esa primera, entonces la EMEA sería pues la que reemplace ese vacío, ¿no es cierto? Así de concreto. Bueno, bien, jóvenes cachimbos, eso es todo. Les he dejado las claves de los otros textos aquí en el chat, ¿no es cierto? Nos vemos la próxima semana, semana 8 ya, 2 meses, jóvenes. Eh, y bien, éxitos en los exámenes que se vienen ahora en enero. No ha habido un aplazamiento de exámenes por razones obvias, ¿no es cierto? Los problemas a nivel nacional impactan, por supuesto, también en el desarrollo, en parte aquí en la presa San Marcos, y por una cuestión, por supuesto, de integridad y también de prevención, es que se ha preferido posponer estos exámenes para enero. Éxitos entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Cuídense mucho.